Hoy el tema es ¿todo me conviene? Está basado en la cita bíblica de 1 Corintios 10, 23, 24. Y una de las primeras cosas que tenemos que decir es que la vida cristiana no es impositiva. Dios es un caballero. Cuando te llama, cuando Él te llama, Él deja que tú tomes tu propia decisión. Él deja que tú le abras el corazón. Y es en esos momentos que debemos pensar que es la mejor decisión. Para mí ha sido la mejor decisión, me costó mucho. Y lo mejor que he podido tener en mi vida es entregarle mi corazón a Dios. Por eso creo que puedo decir que es lo mejor que ustedes también pueden hacer. Y hoy en día, con el cristianismo que estamos viviendo, tenemos la duda: ¿qué debo hacer? ¿Está bien que haga eso? ¿Está bien que haga lo otro? Y entonces Pablo nos dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Mire que es que las cosas van complementadas. Las cosas van de la mano. Porque puede ser que a mí me convenga, pero al prójimo le conviene. Y una de las cosas que tenemos que entender es que el Señor, cuando venimos a Él, nos hace libres. Y nos hace libres de toda atadura de pecado, de todo aquello que teníamos en el mundo. Y debemos aprender que dentro de nosotros está el Espíritu Santo, que mora y es quien va a dirigir de ahí en adelante cada segundo de mi vida. Es la voz que tengo que escuchar para andar conforme a la voluntad de Dios. Ahora, estamos hablando de libertad. ¿Qué libertad tengo en Dios? Y entonces tenemos Juan 8:32. Y entonces dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y entonces de ahí nos podemos ir a Juan 14:6. Y entonces cuando tú conoces la verdad y la verdad te hace libre, el Señor te dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que nos está invitando a conocer a Jesús. Todo esto quiere decir que cuando entregamos nuestro corazón a Jesús, Él nos hace libres para conocerle y para caminar con Él. Filipenses 3:16. Por eso, pero en aquello a lo que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintámonos una misma cosa. Pablo no está diciendo sino que vivamos de acuerdo a lo que hemos alcanzado. ¿Y qué es lo que hemos alcanzado? A Cristo. Por lo tanto, vivamos de acuerdo a Cristo. Y esa es la expresión sincera que tenemos que tener de gratitud, porque hemos recibido de regalo la salvación. Y si esa actitud la tenemos en nuestro corazón, pues es una actitud de agradecimiento hacia Dios. Ahora, ¿a qué se refiere la libertad de Dios? La libertad de Dios se refiere a que tú y yo ya no estamos atados ni al pecado ni al mundo como antes. Eso nos permitía felicidad momentánea, pero no nos permitía una felicidad prolongada. Se refiere a andar ya no conforme a los corrientes de este mundo, sino más bien conforme a la voluntad de Dios. Pero muchas veces, y escúchenme bien, la libertad que Dios nos ha otorgado por medio de su Hijo Jesucristo, nosotros como seres humanos la convertimos en libertinaje.
Y es ahí donde tenemos que poner un alto a todo aquello que lejos de agradar a Dios, lo está desagradando. Y entonces tenemos la primera parte: todo me es lícito. Y cuando hablamos de que todo me es lícito, nos referimos a que Cristo no hay imposición de reglas. Dios nos ha dotado de libre albedrío y eres tú el que eliges qué es lo que haces. Lastimosamente, desde el principio, y lo podemos ver en Génesis, a través de Adán, el hombre no ha sabido tomar la libertad de Dios para elegir y la convierte en pecado. Por eso viene la segunda parte y dice: no todo me conviene. Si decimos que no es lícito, es porque todo no es permitido. Si la frase llegara hasta ahí, hasta todo es lícito, habría un libertinaje y nadie podría exigir nada. Y el mundo sería peor de lo que estamos. Por eso, miren alrededor y lo verá que todo es lícito. Y entonces se viene cumpliendo la famosa frase, que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y muchos a lo mejor viven tomando su vida sobre la medida de esta frase. Y es cuando vemos que mucha gente se vive revolcando en el pecado. Y entonces es lo famoso de que yo rezo y peco y empato. Pero las cosas no son así. Las cosas el Señor nos las ha dado para que nosotros seamos lo que escogemos. Para que seamos nosotros los que le demos la importancia a cada una de las cosas que nosotros hacemos. El Señor no te prohibió, lo que te dijo es que analices, que no solo tenemos que dejarnos ir porque todo es lícito, sino que también tenemos que analizar si nos conviene o no. ¿Y qué tal que frenáramos antes? Mucha gente se entusiasma con su deseo de darle rienda suelta a la carne. Opta por no analizar nada. Son de las personas que todo les conviene. Hago esto, hago aquello. Y somos seducidos por el mundo. Y lo más triste, nos dejamos caer como una hoja que un día estuvo en el árbol del Señor. Es triste ver cómo algunos estuvieron consagrados a Dios y ahora andan perdidos por el mundo, todo por creer que cierta acción no está mal. Y si date cuenta, van caminando a dichas acciones que lo van llevando poco a poco a la derrota espiritual. Es de sabio reconocer que fallamos y levantarnos para no fallar más. Pero es triste reconocer que no todos tenemos el valor de volver a intentar, que no todos somos capaces de volver a agradar a Dios, sino más bien, luego que fallan, no hacen nada por restaurar la comunión con Dios. Es que yo no soy digno del Señor, es que yo ya le fallé al Señor. O la más triste, yo como no he hecho nada malo, míreme bien, yo no he pecado. Yo no le he hecho mal a nadie. Y seguimos en esas convicciones de que todo es lícito en el Señor. Pero no solo hablo de aquellos que físicamente se alejan de las congregaciones, sino también de aquellos que aún asistiendo regularmente a una congregación dejan de lado la comunión con el Padre Celestial, debido a la mala administración de la libertad que Dios nos ha otorgado. Y aunque decimos que en el Señor no tenemos reglas, pero sí tenemos que tener unos parámetros de convivencia, porque realmente no existe una regla que diga cómo tener que hacer las cosas, pero existen unos pasos mínimos que deberíamos seguir durante el caminar cristiano. No te los digo para que sean camisa de fuerza, te los estoy enunciando
y si te sirven de guía para caminar, que así sea. Primero, antes de tomar cualquier decisión, busca consultarla a Dios. Es fundamental la búsqueda de Dios. Si tú no buscas a Dios, no tendrás comunión con Él. Y si no tienes comunión con Él, difícilmente escucharás su voz para guiarte en el camino correcto. Pero si el primero es buscar a Dios, el segundo es examina si lo que vas a hacer levantará el nombre de Jesús en alto. Y ahí entonces ya tenemos un freno, porque tenemos que entender, y es que si te haces llamar cristiano, lo cual significa que sigues los pasos a Cristo, y tienes parte de seguir los pasos de Cristo, es agradar al Padre. Y si tú estás agradando al Padre que estás en los cielos, entonces si vas a hacer algo que de lejos de exaltar el nombre de Jesús, lo que hace es perder la comunión, pues deberías frenar. Y deberías preguntarle, ¿para qué hacerlo? ¿Qué vale más? ¿Agrada el nombre del Señor o no lo agrada? Pero no nos digamos mentiras. Nosotros sabemos qué agrada al Señor y qué no agrada. Por eso tú sabes cuando algo va a pisotear el nombre de Jesús. Y si tú lo sabes, no lo hagas. Y te aseguro que Dios se agradará más de ti por la fidelidad en medio de un mundo infiel que por la duda que tuviste. Por eso, después de examinar, también tenemos que mirar muy bien a dónde estamos asistiendo. Y cuando digo de a dónde estamos asistiendo, es a los lugares que a veces vamos, a los lugares que nos dejamos llevar. Lo primero que le dicen a uno, ¿qué tiene de malo asistir? Yo veo todo normal. Miren, el asistir a un lugar X o a un lugar Y no te está diciendo que tú hagas algo malo, no. Y deja de pensar que todo el mundo tenemos la mentalidad de papás, de pensar que todo se está equivocando, no. Es más, puedes ir con las mejores intenciones del mundo. ¿Y cuánto se ha perdido en las mejores intenciones? Es que por intenciones es que está perdido el mundo. Por eso, examinemos y miremos literalmente, porque a lo mejor tienes razón, no vas a hacer nada malo, tal vez tu intención no sea la de hacer lo que no se debe, pero no solo es por eso, es porque si te das cuenta, dejarás que tu testimonio sea vituperado, y entonces te estarán confrontando con el testimonio. No tiene nada malo de asistir. Camina, mientras que no hagas nada malo, ¿qué te van a decir? ¿Quién se va a dar cuenta? Eso usted no le cuenta a nadie. Lo malo no es ir, lo malo es el testimonio que empiezas a pisotear, porque la Biblia dice que nosotros somos cartas leídas, abiertas para el mundo. Eso quiere decir que la gente está pendiente de lo que nosotros hacemos. Y de lo que nosotros queremos ganarnos a nuestros enemigos, todo el mundo te señalará. Y no lo hagas por la gente, hazlo por ti, por tu comunión con Dios. Tenemos que demostrarle que Jesús cambió nuestra vida y que no necesitamos de lugares de perdición para ser felices. Al contrario, nosotros tenemos nuestras actividades en donde nos divertimos y a la vez estaremos agradando a Dios. Ahora, no es que me haya vuelto legalista, no, Dios me libre. Menos mal que el testimonio es personal. Que no les pase a ustedes como me pasaba en alguna oportunidad en Cazuca. Yo llegaba y me decían, pastor, los ujieres se le emborracharon, pero hoy están lo más de lindos. Yo no que decía, nada.
Por eso no te dejes llevar por algo, aunque esto parezca inocente. Hay ciertas acciones que parecen que no le hacen mal a nadie, y a lo mejor es cierto. Pero en esos momentos tienes que imaginarte qué es lo que haría Jesús. No importa lo que sea, ¿crees que tú estás haciendo lo que Jesús haría? ¿Crees que tú estás yendo donde Jesús iría? Si la respuesta es no, entonces no lo hagas. Es sencillo. Guía tu vida imaginándote qué haría Jesús. Y te aseguro que las decisiones que tomes serán respaldadas por Dios. Son pasos sencillos. Ninguno es complicado. Lo complicado es ponerlo en práctica. Porque en el momento de la emoción, ¿quién se pone a pensar qué piensa Dios? Eso lo piensa uno después. Seguro que Dios no hubiera aprobado esto. Pero ¿qué tal? ¿Cómo es que dicen? ¿Quién me quita lo bailado? Tristeza. No te dejes llevar por los comentarios de los demás. A lo mejor tus amigos, tu familia, esa gente que te rodea, y no lo estoy menospreciando, sino que estoy hablando de aquellas críticas que dicen, ¿por qué no lo haces? No tiene nada de malo. Te voy a dar una respuesta sencilla. Ellos a lo mejor no vean lo malo en el pecado, pero tú sí debes verlo. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que ellos a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. ¿Por qué las cosas espirituales tienen que discernirse espiritualmente? Y una persona que no busca a Dios difícilmente entenderá los límites en los cuales no nos conviene superar por el bien de nuestra comunión personal de Dios. Nunca se te olvide que tú como cristiano caminas en el filo de la navaja. Ahora, ese caminar es diario. A veces creen que es que estamos en pruebas un día a la semana. No, es todos los días de la semana. Por eso hay muchos factores que deberíamos evaluar antes de realizar una acción. Porque tenemos que evaluar si probablemente va a ofender a Dios. Ahora, no se trata de ser aburridos, no se trata de ser apáticos, pero sí de agradar al que agrado merece, y esto es a Dios. A lo mejor tú pierdes tu tiempo en tratar de agradar a la gente que te rodea. Y más que no intentas, sino lograr el afán de andar en medio de la carrera de la gente. Pero muchas veces no estamos pensando que en esa carrera le estás fallando a Dios. Nunca olvides que hay ciertas acciones que lejos de honrar a Dios lo está deshonrando. Y es ahí donde tenemos que ser sabios, y es ahí donde debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, puesto que las demás cosas nos vendrán por añadidura. No podemos negar que la mayoría de veces, antes de realizar una acción, siempre sabemos si es correcto o incorrecto. Recuerda, todo te es lícito. Pero también es una medida para ver quiénes realmente son fieles a Dios. Porque aún en medio de la libertad de elección, siempre eligen el agradar a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Romanos 1 y 2. Listo. Por lo tanto, todo sobre la práctica del vivir cristiano queda bajo nuestro control. No tenemos que comportarnos como el resto de la gente. Podemos ser transformados, y eso empieza al escoger comportarnos de manera diferente. Y si no, miremos Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24.
en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En su mayor parte nosotros pensamos y actuamos como lo hacemos porque así nos lo enseñaron, y todo sucedió antes de que fuéramos salvos. Pero aquí se nos dice que no tenemos que ser como todos los demás. Podemos aprender a pensar y a actuar de una forma que sea agradable a Dios. Miremos el capítulo 25. Efesios 4:25. Yo es que capítulo, versículo. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. 27. Ni deis lugar al diablo. 28. Es que el que hurta no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. 29. Ninguna palabra corrompida, oiga, Pablo nos conocía, sigamos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes que estaremos edificando. 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Esa malicia indígena toca dejarla. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En efecto, Pablo enseñó que mientras que no siempre podemos controlar las circunstancias de nuestra vida, ojo, sí podemos controlar nuestra respuesta a ellas. Pablo lo que nos está dando es las respuestas a muchas circunstancias de nuestra vida diaria, de nuestro caminar. Tenemos ese futuro tan glorioso que nos espera, que no tenemos por qué preocuparnos por obtener la aprobación de otras personas, porque actúan de esta manera o como actúan. Nuestra meta principal debe ser complacer al Señor. Lucas capítulo 6, versículos 37 y 38. Yo no sé por qué la Biblia, cuando lo vemos en ese compendio, se vuelve tan hermosa. Porque antes nos decía lo que no tenemos que hacer, ahora nos dice también lo que no tenemos que hacer con el prójimo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en su regazo, porque con la misma medida con que ustedes miden, los volverán a medir. Por lo tanto, no se preocupe. La gente lo está viendo tal como usted ve la gente. La gente ve el testimonio tal como usted se lo entrega. Y la gente juzga en la condición y mentalidad que nosotros juzgamos. Nosotros salimos a decir, es que aquel no es cristiano, ese no tiene el Señor. Mire lo que dice, no juzguen y no seréis juzgados. Porque si salimos a juzgar, de pronto nos quemamos, somos nosotros. Escoge ser más tolerante, perdonador, generoso, porque esto tendrá un efecto tan asombroso en la vida de otras personas que éstas querrán saber qué fue lo que te transformó. Eso se llama testimonio. En vez de estar tartamudeando y trabándonos con intentos incómodos de testificarles a los amigos, a los vecinos, nos daremos cuenta que nuestra vida se ha convertido en el testimonio de lo que Dios puede hacer, y así las personas serán atraídas a nosotros para ser atraídas al Señor. Es que cuando la gente se siente atraída por usted, va a venir a preguntarle qué fue lo que pasó.
¿Qué es lo que está viviendo? Por eso Pablo lo decía, que ya no vivía él. ¿Ven? La práctica del vivir cristiano se vuelve más fácil cuando recordamos con quién estamos viviendo. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿A dónde tenemos que ir para tener vida abundante? Al Señor. Grandes bendiciones vienen de vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Mateo 6, 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? 29. Y por el vestido, pero os digo que ni aun Salomón, sigue. Pero ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Por lo tanto, ahí está hablando de que debemos enfocarnos en el reino, que si tú estás con Dios, Él suplirá todas tus necesidades. Por eso no debemos permitir que lo que Pablo llamó los problemas pasajeros y momentáneos de este mundo nos venzan. Ya no debemos fijar nuestros ojos en las cosas temporales que vemos, sino en las cosas eternas que no se ven. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque esté vuestro hombre exterior se vaya desgastando, el interior, no obstante, se renueve de día en día. 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Pablo nos está llamando a ser espirituales. Pablo nos está llamando a buscar las cosas en el espíritu. ¿Y por qué nos llama a buscar cosas en el espíritu? Porque nosotros, como hombres y mujeres de Dios, debemos vivir por la fe, no por la vista. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7. Porque por la fe andamos y no por vista. Y ojo, esto es aún más urgente para nosotros de lo que fue para Pablo cuando lo escribió. Porque muy pronto saldremos de este mundo hacia el próximo, en donde las cosas eternas, con las que solamente hemos podido soñar de un momento a otro, serán nuestra nueva realidad. Pablo nos está llamando a vivir el cielo aquí en la tierra. Y entonces hay una serie de advertencias que Pablo nos da de una forma magistral y nos dice cómo vivir en el hogar,
porque a veces ni eso sabemos hacerlo. Colosenses 3, 18, 21. Esposas, someteos a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. A cosa. Lléguese a desanimar, que nosotros lo animamos. ¿Y qué dice ante nuestro trabajo? Miren que es que en la palabra del Señor nosotros a veces no sabemos cogerlo como manual, pero si nosotros lo vamos llevando, ¿cierto? En cuanto al hogar está en Colosenses 3, 18, 21. Y en cuanto al trabajo, Colosenses 3, 23, 24. Ahí seguidito. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mire que él va hablando, ¿cierto? Y no se los digo a ustedes, pero vayamos a Romanos 12, 17, 18. ¿Cómo tenemos que vivir con la gente que nos rodea? Mire lo que dice Romanos 12, 17, 18. No paguéis a nadie mal por mal, procurando lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ahí nos está diciendo cómo nos debemos comportar con la gente que nos rodea. Pero mire lo que dice Filipenses 4, del 4 al 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Miren lo diferente que habla del comportamiento de nosotros. En el hogar, en la calle, con nuestros amigos, con nuestra familia. Romanos 8, 28. Y sabiendo que a los que aman a Dios, o sea, nosotros los hijos, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Siempre podemos estar en paz, aun cuando nuestro mundo pareciera que se está desmoronando a nuestro alrededor. No tenemos nada, oramos por todo y damos gracias en todo. Y si no, Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, cuando usted tenga conflictos, ¿a dónde tiene que ir? ¿Al conflicto o al Señor? Bueno, ¿sí ve cómo van cambiando las cosas? Primera de Juan 5, 19. Así como hay guías, también hay advertencias. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Por lo tanto, miren dónde nos ubicamos. Yo por lo menos me ubico como hijo de Dios. Por eso trato de estar lejos del mundo, aunque camino en el mundo. Porque en ningún lugar de la Biblia, y lo pueden leer,
nos promete una vida sin problemas. Búsquese en cualquier lugar de la Biblia, la verdad que siempre dice que tendremos chicharroncitos. Lo que sí nos promete el Señor es que tendremos victoria sobre cualquier enemigo que escojamos enfrentar. No hay enemigo chiquito, no hay enemigo grande, hay enemigo del Señor. Por lo tanto, el Señor no me está mandando a enfrentarlo, me está mandando a meterme en el Señor para ir a enfrentarlo. Y entonces ya las cosas son diferentes. Josué 10:25. Y Josué les dijo: no temáis, no os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. ¿La pelea es tuya? No. La pelea es del Señor. El Señor es nuestro vencedor y debido a ello tenemos el privilegio de estar en paz. No importa qué. Eso es lo que tenemos que aprender. ¿Y qué nos dice Pablo? Colosenses 4:2. Que en lugar de salir a pelear, mire lo que tenemos que hacer. Persevere en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Con cuál oración? Con una oración de gracias. ¿Con cuál acción de gracias? Con las gracias de que ya tenemos la victoria en el Señor. Estamos recorriendo un manual de vida y arrancamos con que todo era lícito y ya estamos diciendo que debemos perseverar en la oración. Piénselo. Podemos entablar una conversación con nuestro Padre en cualquier momento que consideremos oportuno. Él siempre está allí, nunca necesitamos una cita, nunca está ocupado para no atendernos. Ya sea que pidamos por un lugar de estacionamiento en la calle transitada o la guía para seguir una determinada carrera universitaria, Él siempre está disponible para nosotros. Y dice que perseveremos en la oración. Entonces miremos 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6 al 11. Mire lo que dice Pablo. Pero esto les digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. La respuesta a lo que me estabas preguntando ayer, míralo, ahí está. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. 11. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Y está hablando en lo económico? No, está hablando en todo lo espiritual que redunda en lo económico. Está hablando en la paz de Dios y está hablando de sembrar, y entonces estamos hablando de la oración, y está hablando de la abundancia de la cosecha, y que cada uno da según lo que ha decidido en su corazón, porque es que son decisiones personales. Usted va a hacer hora en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, pero si puede orar en todo tiempo y en todo lugar, genial. Dios nos ha dado el privilegio de distribuir sus inagotables recursos con aquellas personas que están necesitadas. Él también ama al que da con alegría, y cada vez que encuentra uno, Él lo hace más rico, para que a su vez éste pueda ser más generoso con todos los demás en toda ocasión. Cercano al regalo de la vida eterna, no existe otra promesa tan maravillosa en ningún lugar de las Escrituras.
Por eso me gustaría que examinaras. ¿Eres de las personas que ha olvidado lo que no te conviene, convirtiendo la libertad de elección que Dios te da en libertinaje de pecado? Es hora que reconozcamos que a veces nos hemos caído, pero también es tiempo de reconocer que podemos volver a los brazos del Padre Eterno. Es tiempo de regresar a los brazos de papá, que es el único que tiene la seguridad y el amor. Vayamos como ese hijo pródigo. Vayamos a Jesús, que dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Reconciliémonos con el Espíritu Santo, porque a veces no lo hemos dejado trabajar. Pero sobre todo, miremos a ese Padre Celestial que siempre está con los brazos abiertos. Y espero que de aquí en adelante nunca se te olvide que lo que me es lícito también me tiene que convenir. Es otra forma de mirar el caminar cristiano. Es otra forma de mirar cómo estamos con el Señor. Es otra forma de entender aquello con lo cual han jugado. Y entonces ya veremos que no todo lo lícito es bueno y no todo lo bueno es lícito.